Vamos a abrir las Sagradas Escrituras, amados hermanos, en el libro de Números, capítulo 21 y verso 9. Vamos a hacer una lectura unida. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Gloria a nuestro Dios. Oremos, amados hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial. Te damos gracias por tus bendiciones. Te damos gracias por tus favores que no los merecemos, pero sabemos que por gracia tú nos los concedes. Pero también, Señor, te pedimos que abras los corazones, la mente, Señor, para que podamos entender el mensaje que tú tienes para nosotros y podamos aplicarlo a nuestra vida, querido Salvador. Gracias, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Este texto es muy interesante, amados hermanos, y será muy interesante que sepamos las causas que dieron origen a este acontecimiento, pues nuestro Señor Jesucristo lo mencionó en esa plática que tuvo con Nicodemo, y hablaremos de ello más adelante. Vayamos a las causas. Los hijos de Israel iban camino a Canaán, la tierra prometida por Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. Para ello tenían que pasar por la tierra de Edom. Entonces Moisés envió embajadores al rey de Edom para pedirle permiso que pasara el pueblo de Israel, asegurándole que nada más querían pasar por su tierra, por su territorio, y que si bebían agua, el pueblo o el ganado pagarían esa agua que consumirían. Sin embargo, el rey de Edom se negó a que el pueblo de Israel pasara por su territorio y amedrentó al pueblo de Israel con su ejército. De tal manera, amados hermanos, que los hijos de Israel era necesario, pues no tenían otra opción, era necesario que rodearan la tierra de Edom. La tierra de Edom situada al sur del Mar Muerto y es un gran territorio. El rodear la tierra de Edom significaba que hicieran un largo viaje, pues era gran territorio el que se constituía de Edom. Fue precisamente este pensamiento de ellos sobre ese largo viaje que tendrían que hacer para continuar su camino a Canaán, lo que los desanimó. En el hebreo, desanimó quiere decir que faltaron las fuerzas para seguir caminando. Faltó la ilusión. Faltó el ánimo.
Vean ustedes lo que pasó con el pueblo de Israel. Amado hermano, si en tu caminar con el Señor, Dios te dice que cambies algunas cosas de los planes que tiene contigo, no te desanimes. Obedece a la voluntad de Dios, que es la que debe prevalecer y no la tuya. De esta manera, la obediencia a Dios muestra nuestro amor hacia Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A veces, amados hermanos, en nuestro camino hacia el hogar celestial, se presentan obstáculos. Obstáculos, hermanos, que pueden provocar desánimo, y esta situación nos podría llevar a la insensatez de quejarnos o murmurar contra nuestro Dios. En ciertas congregaciones hemos sabido que algunos creyentes están desanimados por el largo tiempo que ya se tiene de esta crisis social, económica y de salud, y por el tiempo que todavía falta para llegar a otra normalidad. Nosotros podemos decirles a estos hermanos que se han desanimado que el Señor Jesucristo viene pronto. Y de esta manera, como dice el apóstol Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tengamos cuidado, amados hermanos, cuando nos dirijamos a Dios. No lo hagamos de manera precipitada, no lo hagamos de manera impulsiva, de una manera a la ligera, sino con humildad y con reverencia. Pues estamos ante el Rey que está sentado en el trono de gracia y ante Él inclinamos nuestras rodillas. Dios no puede ser burlado. No irritemos a Dios, porque entonces llegará la corrección. Dice la palabra de Dios en el versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano que es el maná. Qué tremendo, qué triste despreciar lo que el Señor les había dado. Dense cuenta hasta dónde podemos llegar cuando estamos desanimados. En lugar de quejarse y murmurar contra Dios, debieron agradecerle que los escuchó en su clamor en Egipto, que los libertó de la esclavitud en que se encontraban en Egipto.
Debieron agradecerle a Dios que los libraba de las serpientes y escorpiones que abundaban en el desierto. Debieron agradecerle a Dios por el hecho de que Él les estaba dando una seguridad al guiarlos durante el día a través de la columna de nube y alumbrándoles durante la noche por la columna de fuego. Debieron agradecerle a Dios la provisión de los alimentos, el pan, la carne, el agua, y también por el vestido y el calzado que no se desgastaban. Todos estos grandiosos milagros que hizo el Señor ante el pueblo de Israel debieron haber inducido a cada hijo de Israel a creer en Dios, porque no creían en Dios. Y debieron agradecer al Todopoderoso por ser su Dios y por haberlos escogido como su pueblo. Cuán ingratos somos a veces, amados hermanos, al no agradecerle a Dios sus bendiciones. Le dice el pueblo a Dios: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Todavía los pensamientos del pueblo de Israel estaban puestos en Egipto, que es símbolo del mundo. Preferían volver a ser esclavos de los egipcios que gozar de la libertad que se encuentra en Dios y llegar así a la tierra prometida. No creían en Dios. Y sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. El pueblo, en lugar de mirar hacia la tierra prometida donde fluye leche y miel, es decir, hay de todo y en abundancia, miran hacia el pasado. El Señor dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Muchos israelitas no fueron aptos para entrar a la tierra prometida. Pero también, amados hermanos, así pasa con muchos cristianos que se desaniman ante las pruebas y se alejan del Señor. Y por lo tanto no son aptos para el reino de Dios. Y siguen quejándose, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El pueblo otra vez habló contra la provisión divina del maná, llamándolo con desprecio este pan tan liviano. Sentían que no les llenaba, como les llenaba las ollas llenas de carne, los peces, los ajos y otros productos que consumían en Egipto. El pueblo otra vez habló contra la provisión divina del maná, llamándolo con desprecio este pan tan liviano. Al despreciar el maná, el pueblo rechazaba en realidad a Dios, que les había dado ese alimento milagroso. Así como el pueblo despreció el pan que Dios les dio, así muchos desprecian alimentarse de la palabra de Dios. Por eso hay mucha incredulidad entre los creyentes. Y su falta de conocimiento de la Biblia
los hace vulnerables para que caigan en la trampa, en las falsas enseñanzas de los falsos maestros que sobreabundan en estos tiempos y se extravían de la fe. Con mucha razón, nuestro Señor dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Leemos en el versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces vino la corrección de Dios. Envió entre el pueblo serpientes que eran tan venenosas que cuando mordían a algún israelita, casi inmediatamente moría. Dice el texto, y murió mucho pueblo de Israel. La mordida de la serpiente era mortal y muy dolorosa. Eran tantas las serpientes que había en el desierto que mordieron a gran parte del pueblo. Esta gran parte del pueblo murió. Hasta ese momento, el destino del pueblo era la muerte. Sin embargo, no se oye ninguna confesión de pecado. No se oye ningún arrepentimiento. Murieron en sus delitos y pecados. Sabemos, amados hermanos, que algunas personas que están a punto de morir por cualquier causa, se les exhorta a arrepentirse y a creer en el Señor Jesucristo. Y no lo hacen. He aquí, amados hermanos, la necedad del hombre. Mueren sin la paz de Cristo, pues no hay paz para los impíos. El versículo 7 nos dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Solo al ver que estaban muriendo mucho pueblo y el temor a la muerte de los que aún vivían, hizo que se presentara la confesión del pecado. Hemos hablado contra Jehová y contra ti, le dicen a Moisés. De todo aquello que les desagradaba, le echaban la culpa a Dios. Y en otras ocasiones a Moisés. Cuando culpaban a Moisés, en realidad estaban culpando a Dios, pues lo que hacía Moisés era simplemente cumplir con la voluntad de Dios. Y Moisés, el hombre más humilde de la tierra, una vez más intercede por el pueblo. Hemos escuchado, amados hermanos, que mucha gente le echa la culpa a Dios de las guerras, de los pleitos, de todo lo malo. ¿Por qué mueren niños con enfermedades graves? Pero esto es simplemente ignorancia de la palabra de Dios. Porque leemos en Santiago, capítulo 4, del 1 al 2, que dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. La culpa no es de Dios, la culpa es nuestra, del ser humano.
nuestra codicia que lleva a las naciones a quitarle territorios a otros, que quieren influir financieramente en otras naciones. Los pleitos que se dan porque a alguien le falta algo que otros tienen. Y entonces viene la violencia, el ataque y el atraco. No es culpa de Dios, es culpa de nosotros, de nuestras pasiones, de la codicia, de la envidia. Esa es la verdad. En los versículos 8 y 9 vemos la respuesta de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Vemos en este pasaje, amados hermanos, una promesa de Dios. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Pero también vemos el cumplimiento de esta promesa divina. Pues el texto dice: y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Aleluya. De esta manera, amados hermanos, llegó el antídoto para las mordeduras de la serpiente. Ese remedio era para los que habían sido mordidos por las serpientes. Dios había provisto este remedio. No nos atrevemos a juzgar, amados hermanos, a este pueblo, porque solamente el juez divino lo puede hacer. Dejemos que Él lo haga, que Él hable, porque en alguna ocasión dice la palabra de Dios: Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Dios había hecho milagros y señales y prodigios, y aún así el pueblo no creía en Dios. La dureza de corazón. En otra ocasión nuestro Dios tomó la siguiente decisión: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Como sabemos, solo Josué y Caleb, aquellos siervos fieles, juntamente con los que tenían 20 años hacia arriba, pudieron entrar a la tierra prometida. Los demás murieron en el desierto por su falta de fe. Este pasaje histórico, amados hermanos, lo menciona nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, diciendo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. El Señor Jesucristo se estaba refiriendo a la manera como iba a morir, en una cruz,
Él estaba hablando de su crucifixión. Vamos a hablar de estas palabras que pronunció nuestro Señor Jesucristo, para que todos nosotros, amados hermanos, podamos contemplar a nuestro Salvador muriendo en la cruz y comprobar que la promesa es verdadera. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Tal vez algunos en su soberbia piensen que no necesitan nada de nadie, incluyendo que no necesitan nada de Dios. Tal vez otros digan que son personas buenas y que no le hacen daño a nadie, y que ayudan a los demás y todos los días hacen buenas obras y por eso consideran que se han ganado la salvación. Otros, como los escépticos, ni aceptan ni niegan la existencia de Dios. Simplemente viven como quieren. Pero también hay quienes profesan ser cristianos sin haber experimentado el nuevo nacimiento. Pero la palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los pecadores no podemos estar ante la presencia de Dios, porque Él es santo, separado del pecado. ¿Y qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Ninguno. No, hermanos y amigos, la salvación no es por obras para que nadie se jacte, para que nadie diga: yo me gané la salvación porque hice buenas obras. La salvación es un regalo de Dios para que Él sea glorificado. Aleluya. Así lo enseña la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Gloria a su nombre. Solamente los más cercanos a Dios son los que pueden ver su pecaminosidad. Cuando Isaías vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas cubrían el templo, dijo Isaías: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Aleluya. ¿Podríamos nosotros decir estas palabras, amados hermanos? David, cuando pecó contra Dios, dijo: porque yo no le echó la culpa a alguien más. David dijo: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Lo que estaba diciendo David era que ya desde que nacemos, amados hermanos, traemos esa tendencia a hacer lo malo. Y Pablo confiesa: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. No mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vamos conociendo la naturaleza del hombre. También podríamos decir con Pablo estas palabras, amados hermanos. Yo creo que nos falta acercarnos a Dios, conocerlo mejor. Conocerlo en el griego significa profundizar, escudriñar en su palabra, conocerlo íntimamente. Tengamos una relación íntima con Dios, una relación muy estrecha que nos permita ver cuán grande es nuestra pecaminosidad y arrepintámonos para el perdón de los pecados. Así como Dios dio la provisión del remedio para que los hijos de Israel que eran mordidos por las serpientes venenosas no murieran al mirar la serpiente de bronce levantada en un asta, así Dios ha provisto el remedio para que todos los hombres que han sido mordidos por el pecado miren a Cristo levantado en una cruz, muriendo para que ellos no mueran, sino vivan. Gloria a su nombre. Este remedio lo ha dado nuestro Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Todos los hombres que han sido mordidos por el pecado, quiero decirles que están en peligro de muerte, pues la paga del pecado es la muerte. Pero Dios, en su infinita misericordia, amados hermanos, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor es paciente, no cabe duda, con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y así como la serpiente de bronce no tenía veneno, así Jesús es sin pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Jesús nunca cometió pecado, sin embargo murió por nuestros pecados, para que fuésemos declarados justos, es decir, justificados, sin culpa. Qué gran bendición nos concede el Señor, verdaderamente. Todo aquel que cree en Cristo ya no será condenado, ya no será castigado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y sobre su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Gloria a su nombre. Qué alivio para tu alma ha sido escuchar estas palabras. Pero el Señor te dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. La salvación es para todos aquellos que reconocen que han pecado contra Dios y le aceptan por fe como su Salvador. Tal vez creas, hermano y amigo, que tus pecados son muchos, que has pecado mucho y que no tienes perdón.
quiero decirte que la palabra de Dios dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El amor de Dios es más grande que el pecado que tienes. Este texto te está diciendo que quedan perdonados tus pecados si crees en Él, en el Señor. Y déjame preguntarte, ¿estás dispuesto hoy a aceptar a Jesucristo como tu Salvador? Si aún eres incrédulo, mira en sus manos la marca de los clavos y mete tu mano en su costado. Tal vez así digas como Tomás, Señor mío y Dios mío. Pero es necesario que creas que Cristo murió en tu lugar. Tú debías morir, pero Él con gozo fue a la cruz en tu lugar. Él fue tu sustituto y por esto Él es tu Salvador. Así como solamente había una serpiente de bronce, así solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solo hay un camino para llegar al Padre, Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesucristo. Solo en las personas que habían sido mordidas por las serpientes y miraban a la serpiente de bronce se cumplía esta promesa. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Así, la promesa de la vida eterna solo se cumplirá en aquellos que han pecado contra Dios, han confesado su pecado y han aceptado a Jesucristo como su Salvador. La gracia de Dios, otorgada por medio de la expiación de nuestro Señor Jesucristo, es para los hombres pecadores. Jesucristo es crucificado para todos los que aceptan haber sido mordidos por las serpientes ardientes del pecado y que por lo tanto están mortalmente heridos. La mordedura de la serpiente era mortal. La curación era mirar a la serpiente de bronce. La mordedura del pecado es mortal. La curación es mirar a Jesucristo en la cruz. Muchos murieron por la mortal mordida de las serpientes, y muchos han muerto por causa del pecado. La palabra nos enseña que el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Pero esta muerte será eterna, separados de Dios para siempre, en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este será el destino de todos aquellos que desprecian a Jesús, el pan de vida que descendió del cielo. Tal vez alguien dude de este terrible destino, pero el Señor lo ha dicho y nosotros lo creemos, porque Él es la verdad. Y por ello exhortamos a los hombres a que escapen, a que no caigan en ese lugar tan terrible y acepten a Jesús como su Salvador. La exhortación, amados hermanos y amigos, es mira a Jesús en la cruz, derramando su sangre preciosa, que hoy puede limpiarte de todos tus pecados.
Es su sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Para todos ustedes que reconocen haber pecado contra Dios, para todos ustedes que están amistados con el mundo, pero enemistados con Dios, para todos ustedes que quieren reconciliarse con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, el remedio único es mirar a Jesucristo en la cruz. Él fue quien cargó con nuestros pecados y murió en nuestro lugar. Miren qué promesa nos concede el Señor. El Señor dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Gloria a Dios. Es una promesa que te invito, te exhorto a que la hagas tuya, a que la aceptes. También puedes desecharla, pero es tu decisión. Como se habrán dado cuenta, amados hermanos y amigos, el remedio para los pecados está solamente en Cristo. El remedio para el pecado está solo en Cristo, solo en Cristo. Cree en Él y sé salvo. Que así sea. Amén. Dios les bendiga.